el álgebra es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la estructura que tiene, digamos, los objetos matemáticos. ¿Mm? Cuando ustedes hablaron de álgebra allá en el colegio, por allá cuando eran unos adolescentes, ¿estamos de acuerdo? Eh, eh, pues digamos, ustedes vieron que, que ustedes vean cómo la propiedad distributiva generaba otras reglas. No sé, digamos, voy a escribir algo así. Es decir, yo sabía que había una propiedad que era axiomática, ¿cierto? Que era de los números reales. Esa propiedad axiomática era la distributiva, o sea, que A por B más C era igual a A cuadrado más, perdón, a B más A por C. Digamos, tomábamos esto y empezábamos a jugar, ¿cierto? Digamos, de manera juiciosa, lo siguiente. Cuando yo hacía esto, pues automáticamente me decían cuánto era, por ejemplo, A más B al cuadrado. Esto era A más B multiplicado por A más B. Entonces yo empezaba a aplicar, por ejemplo, la propiedad distributiva. Digamos de nuevo que esto de acá, ¿cierto? Entrara, digamos, en cada una de las dos. Entonces, que entrara aquí y que entrara aquí. Así como en este caso, pues era el que entraba aquí, y era el que entraba aquí, pues que entrara de esa otra manera. Y obviamente en este caso me quedaría pues A más B por A más, digamos, A más B por B. Entonces, digamos, cuando yo hacía esto, pues obviamente podía aprovechar el hecho de que en este caso este podía entrar aquí y podía entrar acá, y que este B podía entrar acá y que podía entrar aquí. Y de esta manera, pues obviamente era que nos quedaba, pues, ¿cierto? Y la por A más A por B, ¿m? Bueno, más B por A, si somos pues supremamente detallados con eso, ¿cierto? Veamos B por A más A por B más B por B. Obviamente eso es lo que decíamos A cuadrado. Y aquí decíamos, es que aquí voy a aplicar otra propiedad y otro axioma que se llama, digamos, la conmutatividad. Entonces decíamos que A por B, lo mismo que, bueno, que B por A, lo mismo que, digamos, A por B. Y entonces aquí hacíamos esta clase de cosas, ¿cierto? Y entonces nos quedaba algo de este estilo. Digamos más, ¿cierto? Digamos AB más AB más B cuadrado y obviamente aplicamos ya el hecho de que por conmutatividad teníamos 2AB más B cuadrado. Eso era lo que llamábamos un TCP. Entonces lo que nos vendieron a nosotros en gran parte del colegio es lo siguiente. Digamos, cuando yo analizo esto, ¿cierto? Pues obviamente el álgebra que nosotros vimos en el colegio, pues era una lista de recetas y de propiedades. Pero todas estas propiedades, todos los casos de factorización, todos los productos notables, digamos, la gran proceso, digamos, la mayoría de los procesos algebraicos, digamos, son como deducciones naturales que, digamos, llegan o que venían, pues, digamos, de la propiedad distributiva, de la propiedad conmutativa, de la propiedad asociativa y demás. Entonces, lo que nosotros queremos decir, muchachos, es que cuando nosotros estábamos en el colegio, todo lo que era el álgebra era una deducción, digamos, que tomaba quién. Unos axiomas, digamos, que eran básicos, que eran los axiomas, digamos, de los reales, en el caso de acá, ¿cierto? Y obviamente los reales que tenían por allá, pues nosotros podíamos aprovechar esos axiomas que técnicamente son la conmutatividad, la asociatividad, la modulatividad, o sea que existiera un cero para cada operación, la cuestión modulativa, la propiedad invertida y sobre todo, pues digamos, la distributiva, que es la que acabamos de ver. Y gracias a esto, digamos, cuando ustedes vieron, pues lo que se empezaba a levantar era pues una serie de deducciones. Entonces, digamos, con estos axiomas reales, de los reales, ¿cierto? Lo que nosotros hacíamos era deducir propiedades. Deducir. Y estas deducciones y estas propiedades y descubrir que pues esto pasa o que esta otra cosa pasa
y que los reales aquí funcionan y que los reales no funcionen, pues eso es lo que precisamente uno llama como las consecuencias inmediatas. Vamos, estas consecuencias de esos axiomas generales, pues es obviamente un cuerpo que uno ya prueba. Cuando uno sabe que esto es una propiedad, pues jamás va a tener que poder pasar. Es decir, si usted ya hace esta elaboración y usted escribe esta identidad, usted obviamente pasa desde aquí hasta acá sin necesidad de probarlo. ¿Por qué? Porque ya se supone, ¿sí? Y se deja por escrito, que usted, pues obviamente ya sabe que eso da eso y por lo tanto lo omite, ¿estamos de acuerdo? Entonces, obviamente esa parte axiomática y haber hecho todas estas deducciones y haber, digamos, desarrollado ese cuerpo axiomático o esas propiedades que se van levantando, pues es lo que le permite a uno ahorrarse trabajo posteriormente o garantizar que hay cosas que funcionan de una u otra manera. Eso, por supuesto, hijos, es lo que nosotros llamamos como la cuestión algebraica. Estudiar, dependiendo de nuestro cuerpo axiomático, que está funcionando. Y eso es lo que, pues, digamos, nos concierne en esto. Nosotros, obviamente, vamos a tener algo mucho más interesante. ¿Qué son estos? Pues, digamos, dentro de eso, pues, voy a copiar los axiomas digamos que ustedes lo tienen, ¿sí? Y digamos, el álgebra lineal, ¿cierto? Es el álgebra de colegio. El álgebra lineal, pues, va a tener, digamos, unos axiomas. Esos axiomas básicos ya no se van a definir sobre los reales, sino sobre algo que llamamos los espacios vectoriales. ¿Y qué es un espacio vectorial? Pues obviamente es como un conjunto numérico al que le vamos a definir algo. Para efectos prácticos, y como aquí hay que copiar bastante, pues obviamente lo voy a traer directamente de nuestro hermoso texto para que podamos trabajar, digamos, esas definiciones el día de hoy sin mayores contratiempos. Entonces, para nosotros, que es un espacio, digamos, un espacio vectorial, lo que nos dice, y voy a traerlo aquí para poderlo volver chicuca, ¿cierto? Es lo siguiente, digamos, un espacio vectorial real, ¿cierto? Dice que es un conjunto, ¿sí? Un conjunto con una operación. Ese conjunto son cosas, ¿estamos de acuerdo? Y las operaciones, pues habitualmente son de otra naturaleza. Voy a explicarles con cierto timo y con cierto cuidado y como consintiéndolos muchísimo qué pasa. Digamos, por un lado, tiene que estar un conjunto. Ese conjunto puede ser de cosas. Por ejemplo, vamos a poner RN. ¿Listo? Como para poner ejemplos. Un conjunto, en este caso, son de vectores. Pero también hay otro conjunto que yo puedo decir, yo quiero considerar las matrices de 2 por 2. ¿Cierto? O yo puedo coger incluso, pues digamos, otro conjunto. O yo puedo coger, por ejemplo, todas las funciones reales. ¿Cierto? Las funciones de las que vieron ustedes, digamos, en semestres anteriores. De pronto que representaban, pues, esos objetos sobre los reales. Entonces, listo, vamos por ahí. Tengo muchísimas cosas que, vamos a empezar a analizar. Quiero que piensen en eso, es un conjunto de cosas. En un caso las cosas pueden ser matrices, en otros casos pueden ser vectores, en otra cosa pueden ser funciones, ¿cierto? En otro podrían ser polinomios solamente, en otro podría ser, digamos, unas series, y una serie de elementos que quizás, ¿cierto?, se puedan obviamente tratar de contemplar en ese orden de ideas. ¿Qué va a pasar, señores? Significa que a ese conjunto no me sirve como tal. O sea, usted puede tener una matriz de 2 por 2. Y una matriz de 2 por 2, pues obviamente sería un rectángulo que tiene 4 números. Llamémoslo 1, 2, 3, 4. Este de acá, pues obviamente es un objeto de este conjunto. Y como conjunto, pues no tengo nada. Pues un elemento es un elemento de chimborra. Espere que hay un problema. Ahí sí les voy a rogar que sí. Que como no estoy tan pendiente del chat, si pasa algo, ¿sí? Sí, me avisen por el audio, bueno, por favor, que como no estoy con doble pantalla en mi PC, entonces habitualmente pues si me escriben en el chat de pronto me voy a colgar por las preguntas o la preguntadera, no sé cuál de las dos. Así que por favor, si tienen una inquietud, me la hacen saber, digamos, obviamente, hablando, ¿no? Profe, espera un momento, profe, ¿qué cosa? Bueno, eso como por este lado. Gracias a Dios. Bueno, vamos a avanzar porque hay que terminar, digamos, este proceso lo más rápido posible. Entonces tenemos un conjunto. Otra vez vuelvo y les digo, ese conjunto puede ser cualquier cosa, es decir, vectores, funciones, podría ser lo que ustedes se imaginen, pero un conjunto es un conjunto, cosa que
ustedes no van a entender como esa frase como de, pues sí, ya descubrió que el agua moja, pues un conjunto es un conjunto. Pues sin ser groseros, y obviamente, significa que son objetos per se, o sea, no tiene nada raro. Hasta que uno no defenda unas operaciones, pues, obviamente la cosa no va. Entonces, la idea, por supuesto, es dotarlo de unas operaciones numéricas, ¿sí? como, como una suerte de sumita, una suerte de operacioncita que le permita a uno definirla. Solo que esa suma, pues no necesariamente, o esa suma, pues puede ser cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, eh, esa suma podría ser una suma de vectores, o una suma de matrices, o una suma de funciones, o puede ser cualquier cosa, y por lo tanto, pues no puedo estar diciendo, ay, es una suma como tal, así como a la maldita sea. Entonces, obviamente, como no es una suma, puede ser cualquier cosa, le ponen esta notación. Estaba fuera de ahí cuando la matemática dice, o ajuste una función de ese estilo y póngala allá, digamos una operacióncita. Póngale mucho cuidado que esta parte es la, digamos, la que a mí me parece la más difícil del curso, ¿estamos de acuerdo? Pero técnicamente otra vez, pone usted un conjunto con una operación, ¿listo? Esa operación es lo que nosotros vamos a llamar la suma bolita. ¿Mm? La suma bolita, ¿cierto? Que puede ser cualquier cosa, una suma de vectores, puede ser una suma en funciones, puede ser cualquier cosa, pues sí tiene que cumplir, digamos, 4 axiomas. La suma. Digamos, en este caso, pues digamos, me suena que el libro es muy bueno porque divide los axiomas como en dos. En un axioma que se llama la sumita, los axiomas de la sumita, que me dice esto es lo que debe cumplir una buena suma de espacios vectoriales. Entonces, una buena suma de espacios vectoriales tiene que tener dos cualidades, o esa operación suma. Entonces, en este caso, voy a ponerlo por aquí como en una anotación chiquitica. Esta operación suma es una suma que va de B cruz B en B. O sea, como quien dice, coge dos vectores y la suma es otro vector. ¿Sí? De la misma vaina, no es que yo pueda hacer, por ejemplo, sumar dos vectores y me dé una matriz. O no puedo ser que me sume dos matrices y me dé una función. No. Además que dice que es de B cruz B, es decir, los dos objetos son iguales. Si son una matriz de 2 por 2 más otra matriz de 2 por 2 me tiene que dar una matriz de 2 por 2. Si cojo una función continua y otra función continua y las opero, el resultado debe ser una función continua. Si cojo un vector en R3 y cojo otro vector en R3, el producto pues debería generarme el hecho, ¿cierto?, de que me dé un vector en R3. Entonces en este caso pues la suma, que es una cuestión de que no coge esos dos objetos, los opera entre ellos y me vuelve el mismo objeto, pues tiene que cumplir 3 condiciones, o 4 condiciones, perdón. Tiene que ser, digamos, como unos buenos elementos. Tiene que ser conmutativa, perdón. Tiene que ser conmutativa, ¿cierto? O sea, como que A más B sea lo mismo que B más A. O sea, como quien dice, tiene que ser asociativa. ¿Mm? Tiene que ser modulativa, o sea, tiene que existir alguien que no afecte el resultado de la suma. Sí, o sea, como que quien dice un elemento que al operarlo pues me dé el mismo, ¿no? Y tiene que ser invertida, o sea, alguien que al sumar me dé el cero, ¿cierto? Y entonces uno va a decir, ok, hay 4 condiciones que se le van a poner sobre la suma, ¿cierto? Y habitualmente entonces uno dice, si cumplo estos 4 axiomas, siga los siguientes. ¿Cuáles son esos 4 axiomas? Ya dependen de una segunda operación que se llama el producto por escalar. ¿Qué es la del producto por escalar? Piensen que solamente pues B tiene una operación, que es la operación, digamos, suma. ¿Sí? Esa operación suma, pues obviamente, que es la que ustedes ven ahí, pues es una operación externa. Pero esta operación sí va a poder fijar un número real, ¿sí? Y obviamente y un objeto de estos del conjunto y me va a devolver un conjunto por el conjunto. Esto se llama, digamos, entre comillas, esto se va a llamar la suma, ¿de acuerdo? Aunque no necesariamente sea una suma. Y este de acá se va a llamar de manera súper beneficiosa el producto por escalar. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿esto qué tiene de bueno? Lo que esto tiene de bueno, por supuesto, es que los reales ya de por sí tienen un montón de estudio.
los reales no solamente tienen una operación, que es buena, tiene la suma, tiene la multiplicación, tiene obviamente un montón de cosas que uno dice, uy, súper bueno. Mientras que aquí, pues no tiene como tan buenas cosas, solamente tiene una suma que es conmutativa, asociativa, modulativa e invertida. Entonces es aquí cuando ustedes se preguntarán, ¿qué, para qué carajos funciona esto? Pues bueno, ya vamos a ver que si algo cumple estos axiomas básicos, pues obviamente la forma específica o lo que se puede deducir de eso es buenísimo. O sea, como quien dice, es como la base para empezar a demostrar resultados. Es lo mismo. Ve, si cumple esto, automáticamente va a pasar eso, lo cual siempre va a ser bueno, ¿cierto? Y obviamente dentro de las propiedades, pues existirá un montón de elementos que serán súper interesantes. ¿Listo? Entonces, mis queridos jovencitos, esa operación que tiene que cumplir, que prácticamente como que distribuye por la suma, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, distribuye con la suma, eso quiere decir que también distribuye la suma del exponente, que digamos es conmutativa en términos ¿m? del escalar, y que el uno de los reales sirve como un elemento neutro en la operación. Miren que en este siempre es un número real y digamos objetos. Y ustedes me van a decir, esto de acá, pues ¿cómo lo entiendo? La pregunta es, bueno, pues vamos a verlo. Digamos si yo cojo y defino que digamos el espacio vectorial son un conjunto, las dos operaciones, ojo, es el conjunto, las dos operaciones, ojito, el conjunto, ah, eso, el conjunto, las dos operaciones y estas acciones. Eso es un espacio vectorial. Por ejemplo, ¿qué ejemplito podemos tener? El primer ejemplo que vamos a tener nosotros de un espacio vectorial son los vectores, con la suma de vectores, ¿cierto? Y el producto punto. ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a copiar acá, digamos, el primer ejemplo. Y ese es el ejemplo básico de por qué se llama espacio vectorial, ¿cierto? Y porque los vectores, ¿cierto? Son de por sí, ¿cierto? Un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, si yo digo Rn con la suma usual y el producto por escalar. Recuerden cómo son esas dos operaciones, las voy a definir otra vez, como por si las moscas. Me diría que, por ejemplo, si yo cojo a 1, a 2, hasta a n, ¿cierto? Y lo sumo, miren cómo yo vuelvo a definir la suma, con B1, B2, hasta Bn, pues que la suma de eso me está dando A1 más B1, que lo hacemos componente por componente, A2 más B2, ¿cierto? Miren cómo la defino componente por componente, a n más Bn. Si yo hago esto, ¿cierto? Y el producto por escalar, ¿cómo lo defino? Alfa producto punto con A1, A2, hasta AN. Todos sabemos que es alfa por A1, alfa por A2, hasta alfa por A sub n. Entonces técnicamente ahí estoy definiendo el conjunto y lo que les estoy diciendo es, mire, tiene estas dos operaciones, la suma se hace de esta forma y lo que lo hace. ¿Qué sabemos de esta, muchachos? Pues sabemos que precisamente la suma de los dos vectores es conmutativa, que venía de una, digamos, de una cuestión de los reales. ¿Se acuerdan que les decía que como los reales son conmutativos? Y esto es como suma de los reales localmente, pues como que funciona. ¿Cierto? ¿Qué más propiedad tenemos? Pues la asociativa U más, ¿cierto? B más W, es lo mismo que U más B más W. ¿De dónde viene eso, mis queridos amigos? Pues de la distributividad de los números reales. La otra cosa es que sí existe el vector cero. El vector cero sabemos que es un vector que tiene muchos ceritos, ¿cierto? Y si eso es así, U más cero, no me vuelve aro. O sea, sí existe un cero, ¿cierto? Y digamos también, digamos, si yo tengo U, pues existe menos U. ¿Quién es menos U? Menos U sabemos que es menos, o bueno, podemos decirlo que menos U ya sí que no lo podemos decir quién es. Y como sabemos que existe, porque lo estoy exhibiendo. Entonces, ¿será que existe? Sí. Y de menos U es menos A1, menos A2, claro, porque obviamente, ¿cierto? Pues solamente si sumo así componente a componente, pues me da como cero.
¿cierto? Menos A2 hasta menos A sub n. Entonces, claro, obviamente existe, y es este señor. Menos AU es este, o sea, como que el inverso aditivo, ¿no? Entonces, miren que ya tenemos las propiedades que se vienen mencionando allá arriba. Entonces, esa propiedad suma, que en este caso es suma de vectores, definida de esa forma, pues es conmutativa, asociativa, modulativa, invertida. ¿Cuáles son las otras propiedades? Las pongo acá como en morado. Las otras propiedades, ¿cuáles? Que obviamente si cojo alfa más beta y le hago el producto con A1, A2 hasta N, obviamente esto es como si lo hiciera primero con alfa, A1, A2, eso al principio del curso cuando estábamos trabajando, ¿cierto? A-N más beta veces A1, A2 hasta A-N. Es decir, como que el escalar se distribuye. La otra, si yo tengo alfa, digamos por una suma de vectores, es decir, como 1, U más B, o sea, cualquiera, eso va a ser alfa U más alfa B. ¿Cierto? Eso sí, porque esto se distribuye, eso fue una de las propiedades que vimos, y de hecho probamos muchas de estas. La tercera propiedad es que si yo cojo alfa y lo multiplico por beta, y es el producto punto con U cruz B, de U, perdón, entonces es como si aquí cada entrada la multiplicara por B y después la multiplicara por alfa. Por lo tanto, es como alfa por beta, producto U. O sea, al final es como si dijera, pues digamos sencillamente, multiplique de aquí después y después lo otro, pues, o multiplique los dos de un solo bailado y sale. Y la última, pues 1, producto punto por U, pues da U. Digamos, esas son las propiedades que debe cumplir. Y bueno, por ejemplo, en este caso, pues se tiene, ¿cierto? Se tiene, digamos, algo que es un espacio vectorial. Otra vez, que es un espacio vectorial? El conjunto, o sea, todo conjunto de vectores que tenés. Ahí viene como que una pregunta. Sí, esa última que escribiste no la entendí. Esa Esa última. es una propiedad, mira, que dice que el uno de los reales, recuerda que no es uno, o sea, el alfa, el beta, en general, la operación punto es de un real con un objeto. O sea, un número real por un vector, un número real por, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El uno es el módulo de la multiplicación en los reales, ¿cierto? Tú dices 3 por uno, 3, listo, el uno no hace nada. Entonces, lo que dices, como el uno no hace nada en los reales, tampoco tiene que hacer nada, ¿cierto? Aquí, en la operación externa. Entonces, digamos, esa propiedad H, que es la que de pronto aquí puedo seleccionar, no la puedo seleccionar, estoy haciendo maromas. No la puedes seleccionar, pero lo que me está diciendo es, mira, si tú multiplicas por uno igual eso, como es el módulo allá en los reales, pues aquí también resulta ser un módulo. Así que tranquilos, si multiplique por uno es un invariante. ¿Mm? O sea, como que la parte modulativa de allá se hereda, como quien dice. Eso es lo que vamos a dejar por ahí por el momento. ¿Listo? Entonces, ustedes me van a decir, pero yo no entiendo eso. Póngale mucho cuidado a esto. Piensen que yo voy a poner un ejemplo, póngale mucho cuidado a este ejemplo de algo que no es un espacio vectorial. Ojo, no es el conjunto, es el conjunto con las definiciones. Por ejemplo, yo con los reales, con la suma, digamos con otra suma. Pilas cómo vamos a sumar. ¿Sí? Y con otro producto, por escalar. Otra más diferente. Y lo vamos a definir así, muchachos. Mucho cuidado aquí a este ejemplo. Entonces tengo dos vectores en Rn, ojo, en Rn. Bueno, pongámosle R3 como para que. Y va a ser algo así, A1, A2, más A3, por ejemplo. Digamos, si yo lo sumo, la suma va a ser esta, muchachos. A1 más A3. O sea, perdón, aquí veo 1, B2 y B3. Es que se me fue. Demasiado concentrado en manejar bien el programa. Es que el otro es mucho más intuitivo, B2 y B3. Por ejemplo, ¿y cómo lo va a sumar? Pongamos que sume, a ver, la primera, la deje quieta. La segunda sí la sume. A2 más B2. Y B3. O sea, miren lo que pasa, muchachos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto les daría la suma de estos? 1, 2, menos 4. Sumado en esa suma, por favor, muchachos. Con 2, 1 y menos 3. ¿Cuánto les daría en esa suma, esa operación que estáis viendo ahí? 2 segunditos para ustedes. ¿Cuánto les daría?
Bueno, muy bien. ¿Qué hace esta cuestión? Dice, la primera posición, déjala quieta, tómala al primer vector. Entonces uno dice es 1. ¿Por qué? Porque es este. Porque está diciendo, coja este primero. En la última, coja la de acá. O sea, sería menos 3. ¿Mm? Y la del medio, si es la suma de este y este. ¿Cierto? De los dos del medio. Entonces debe ser 3. ¿Está claro cómo obra esa suma? ¿Mm? Bueno, por ahí veo varias respuestas bien. Bueno, pues muchas no, pero pues, digamos bien. Entonces, a ver, el hecho de haber tenido esa suma, por ejemplo, solamente como por si las moscas, no sé, estoy hoy por si las moscones. ¿Cuánto hubiera dado menos 10, 11, 12? Sumado así de esa forma rara con 138, 9 y menos 40. ¿Cuánto hubiera dado ese de ahí? Rapidito. Entonces volvemos, queda el primer elemento que sería menos 10. El siguiente la suma de los dos del medio, o sea, daría 20. Y el último es el de abajo, que haría menos 40. ¿Listo? Entonces, que alguien llegue y les va a preguntar a ustedes, ve, esa es la suma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, bueno, y el producto por escalar, no, el producto por escalar ya todo bien. O sea, el producto por escalar sí es, ¿sí? Alfa por A1, A2, A3. Ese sí es el mismo, es decir, ustedes van a ver que es alfa A1, alfa A2, o sea, el clásico. Entonces usted va a decir, listo. Entonces, por ejemplo, veamos qué propiedades sí cumple y qué propiedades no. ¿Listo? Entonces llamémoslas allá como las teníamos allá, bueno, como las tiene el texto. A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Listo? Digamos, pongámoslos así, ¿listo? ¿Listo? Entonces pongamos así ese. ¿Listo? Vamos así. Listo. Entonces veamos qué propiedades cumple. Notemos, por ejemplo, que el no es conmutativa. ¿Cómo hacemos para hacerlo, muchachos? Por ejemplo, vamos a dar dos nombres. Pongamos A, B y C, 1, ¿cierto? Entonces, llamémoslo U. Y llamemos a D, E y F el otro. No sé, chicos, vamos a ponerlo con esos nombres, ¿listo? O sea, A, B, C y no sé. Veamos cuánto daría U más B, como por ahorrarnos un poquito de notación. Notemos que A más B sería A, B más C, F. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? ¿Sí o no? Pero, obviamente, noten que B más U, ¿cierto? Sería igual a que, muchachos. B más U, B más U. ¿A quién sería B más U? Ayúdenme ustedes. U más B es eso, ¿quién sería B más U? O sea, ahí es como poner primero B y sumarle U, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría B más U, jóvenes? Mis queridos guerreros mis queridos guerreros, ¿cuánto daría B más U? Chao, bro. Daría el primero ¿cierto? El primero, perdón, un poquito. La suma de los dos, bueno, ahí sí. Y el último del segundo, o sea, sí. ¿Lo vieron o no? Está clarísimo esa cuestión, muchachos. Y entonces usted les pregunta, ¿esos dos vectores son iguales? Entonces uno responde, así, U más B no es lo mismo que B más U. Entonces automáticamente la primera ya no se cumple. ¿Listo? Está clarísimo cómo lo hice. Lo vieron en su detalle cómo lo hice. Es decir, dije, digamos, es que de mi propiedad querría decir eso. Le pongo un nombre y miro un nombre que no sea un número, es decir, los nombres, pues uno dice, ay, pues hágalo espesito, ¿cierto? Para que no sea como tan evidente que, ¿cierto? Entonces ya no es conmutativo, muchachos. A ver, ¿será que es modular? A ver, ¿cuál otra propiedad se cumple? Vamos a ver la otra. Entonces, esto es ya como una plana ABC, vamos a hacer ABC. Vamos a decir que B es igual a D, E y F. Vamos a decir que W es igual a F, G, H, E, muchachos. Vamos a ver por un lado cuánto sería U más, que la suma es como con la bolita, como para decir que no es la suma usual,
Solo la suma usual se suele dejar como normal, U más B más W. Por ejemplo, yo en ustedes. Entonces, a ver, ¿cuánto sería eso? U más B sería, a ver, A, B más E y F. Y la suma con W sería GHI. ¿Cierto? La suma de estos dos vectores a su vez es el primero, la suma de los dos de adentro y esto. ¿Están de acuerdo con que eso daría? El primero del primero, la suma de los dos del medio y el último del último, ¿cierto? Y por otro lado tendríamos que U sumándole un B más W. Entonces ahí primero que tenemos que operar, la primera queda quietita, sería ABC. ¿Cierto? Y le sumamos B más W. B más W, ¿quién es? D, ¿cierto? E más H. Y el último de eso que sería I. ¿Listo? Y la sumita de esos dos, ¿cuánto es? El primero, ¿sí? El primero, la suma de los dos. Perdón, yo me comí aquí una... No debía haber hecho una coma, sino una coma, ¿no? Obviamente. Este programa me estresa un poquito, pero bueno. P más E más H, coma, y el último del último, o sea, que sería ahí. Y entonces esta sí se cumple, o sea, la B sí se cumple. Entonces aquí sí vemos que son iguales y por lo tanto no será conmutativa, pero asociativa sí es. ¿Están de acuerdo? O sea, no sé si no me están siguiendo hasta este punto, mis queridos señores, jóvenes, por favor, déjenme saber de alguna manera si me están entendiendo o si este es un monólogo de mí conmigo, ¿sí? Pasando un poco por yo y terminando un poco en mi persona. O si ustedes están siguiéndome el discurso, por supuesto. Me dicen que por aquí sí, pero voy a mirar si de pronto aquí hay algo en el chat. Yo sé que esta sí es un poquitico abstracto, esta cosa. Señora, la escucho, comadre. Profe, una pregunta. Observa. Creo que sí te estoy entendiendo la idea, pero esa suma que dijiste ahí es un ejemplo nomás. No Sí, pueden pedir cualquier tipo de suma. puede ser cualquier tipo de suma, pero esta en especial no es conmutativa, pero sí es, perdón, no es otra vez, no es conmutativa, pero sí resultó ser, ¿qué? Asociativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la axioma B. ¿Mm? ¿Será que existe un cero? No, ojo, no, o sea, el cero puede cambiar, ¿cierto? Ojo con esto. Entonces vamos a decir que debe existir un cero. Pilas con la tercera propiedad, ¿cierto? Digamos, existe algo de tal manera que U más B sea cero, o sea, perdón, que U, sí, o sea, si yo defino, por ejemplo, U, a ver, ¿cómo le cuidado a esta parte, muchachos? Pero esta parte es fundamental. Piensen que U es cualquiera, ¿no? A, B y C. Listo. ¿Será que existe un cero? Es decir, cero, pensémoslo como cero en X, cero en Y y cero Z. Eso como por notación ahí maluca, pero que no sabemos qué tal que no sea un cero sino un 5. Sería grave. De tal manera que U, A, B, C, más el cero, cero en X, cero en Y y cero en Z, hay que ponerlo. ¿Cuánto da la suma ahorita de eso? Sería A, sería el primero, B y cero. Y eso no necesariamente o se supone que U, o sea, se supone que U más el cero, si existiese, o sea, pilas, estamos probando si existe. Todavía no sabemos si existe, pero este es el U, supuestamente al sumarle el cero, ¿cierto? Debería volver a darle U, ¿cierto? Pero obviamente uno dice, esto no es U, o sea, esto no necesariamente es U. O sea, la primera coordenada sí dio, la segunda sí dio y la tercera no dio. Es decir, como que en la tercera coordenada, o sea, en este cero, en este, ¿sí? En este, véanlo acá, en este ceríbiris, se daña, porque se supone que debería darme igual, ¿cierto? Y uno va a decir, pero entonces si hacemos que C sea cero, no, yo no puedo poner ninguna condición sobre C. Sobre el cero sí, pero acá. Entonces sencillamente decimos, no, pues no puedo garantizarlo de alguna manera. No se garantiza siempre
No me interesa en algunos casos, no me interesa poner supuestos, no me interesa decir, ay, pero es que si existiese un día en el cual Saturno estuviera, digamos, nivelado con la tercera luz, no, condiciones, no se supone que luz puede ser cualquiera y el cero sí es fijo, ¿cierto? Porque yo me digo, no, pues es que este cero te sirve aquí algunas veces y el otro cero te sirve, no. Esa clase de elementos neutros tienen que ser únicos y específicos. Es como decir, ay, es que hoy quiero que el cero sea 8. No, eso no tiene sentido. Usted puede querer que el cero sea 8, pero es que el cero se supone que tiene una condición de universalidad. Y en esa condición de universalidad, pues es lo que me interesa, obviamente, garantizar. Listo, mis queridos colegas. Voy, ya reviso. ¿Preguntas? Profe, pero entonces si no se cumple para U, entonces tampoco se cumple ni para V ni para W, ¿cierto? No, ya no se cumple para ninguno. O sea, precisamente por eso tú escoges cualquiera. Y como no existe el cero, ya no se prueba el siguiente, porque miren que el D automáticamente dice, ay, es que existe un elemento de tal manera que dice cero. ¿Cuál cero si no existe? ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí como muy pregunta muy maluquita. Es como, ay, ¿cómo le dio con el novio? ¿Cuál novio si no tengo? Uy, pues que o su novio sí la trata bonito y se dice, ay, ¿cuál novio si no tengo? Es que no sé qué. Sí, uy, pues sí, pues para qué hablamos de bobadas que si cumple, si no se tiene el cero. Miren que la propiedad de ya automáticamente no se puede cumplir, porque obviamente dice, existe el menos uno, ay, algún número por menos uno me da cero. Y uno dice, nada, mire, no, no, no se puede tener. Entonces automáticamente no se garantiza y como no se garantiza, automáticamente no tiene sentido chequear la siguiente. Digamos, no tiene sentido checar D, porque para checar D se necesita, digamos, tener un cero. Sentido, vamos a ver, digamos, el D. Ahora bien, vamos con la propiedad número D. La propiedad número D es, una u otra manera, dice algo así como que C producto punto con U más B es lo mismo que C. Bueno, veámoslo ahí. Ya lo copio aquí, supuestamente. ¿Listo? Entonces miren lo bonito acá. Vamos a decir A, B, C, D, E. Vamos a mirarle, por favor, todos aquí. C producto punto con U más B. Pregunta que si es igual a C producto punto con U más, esto es sumado, con C producto punto con B. Entonces es un número real cualquiera, ¿cierto? A U si llamémoslo. Entonces quitémosle el U. Vamos a hacer una cuestión y cada vez que hablemos de escalares, entonces más bien ponemos un alfa. Porque es que a mí no me gusta el U. Entonces voy a poner alfa. Alfa. Alfa aquí, alfa aquí, alfa aquí y alfa acá. Entonces supongamos que U sería ABC y pensemos que B es D, E y F. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, muchachos, vamos a hacer la primera parte. Venimos por acá. A ver, juiciosito. Entonces el primero lo voy a hacer en este colorcito. Alfa, producto punto, con U más B. ¿Cuánto es U más B, muchachos? Sería, a ver, la suma de U más B sería A, B más E, ¿cierto? Y C y a F, ¿cierto? Por alfa, ¿sí? ¿Y eso cuánto sería? Sería alfa A, alfa por B más E, y F, alfa S, C. Ah, míralo, ahí está, ¿no? O sea, como que distribuye ahí. Y por otra parte, en un color más verdecito, ¿cuánto sería? Alfa punto U, ¿cierto? Sumado con alfa punto B. Entonces, alfa punto U, ¿quién es? Pues alfa punto U sería el escalar por el primero. Entonces sería alfa A, alfa B y alfa C. ¿Listo? Porque recuerden que el producto por escalar así es el mismo. ¿Y el segundo quién es? Por ejemplo, va a ser alfa T, alfa E y alfa F. Y obviamente la suma de estos dos, ¿cuánto me daría? Me daría el primero que sería alfa A, la suma de los dos intermedios que sería alfa B más alfa C, y digamos el producto del último que sería alfa F. Les pregunto, muchachos, ¿este axioma se cumple? Estas dos cosas que acabamos de escribir son iguales y por lo tanto habríamos garantizado que eso que escribimos si es igual o no. ¿Se cumple o no se cumple, muchachos? ¿Mm? ¿Se cumple o no se cumple, mis queridos colegas? Profe, Dime. ahí en el último alfa B, ¿no era alfa B más alfa E?
Porque Ah, alfa. sí, claro, sí, 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 tienes razón ahí sí fue que se me echó neto a mí. ¿Listo? Es más como cosa de la tableta que no escribe bien. Pero sí, claro, es alfa E acá, ¿listo? Creo que ya como que tanto reteñí como que me lo tiré. Listo, alfa E, sí, sí. Todos son iguales, ¿o no? Porque pues como que lo de arriba, lo de abajo, pero ahí sí es como es una operación solo los reales, sabemos que sí es cierto. Entonces, muchachos, veamos si, a ver otra vez rapidísimo. Vamos a ver esto. ¿Será que alfa, miren F, miren este, alfa más beta, producto punto, miren cómo aquí tenemos que ser tan juiciosos con U. U va a ser el mismo, ¿listo? Sería como alfa más beta por U. A ver, ¿será que eso de ahí será igual? A ver, a esto que estamos diciendo. Venga, hacemos esta comparativa. Por favor, yo sé que ustedes sean muy pacientes, lo están haciendo muy bien y por lo tanto no voy a estresarme con esto. Quiero que me digan si esto es verdad a alfa U más, bueno, alfa puntico U, hablamos de una notación un poco más formal, alfa puntico U más beta puntico U, o sea, como que se distribuye. Miren esto ustedes, muchachos, según esto, eso sería alfa más beta por A, usando la misma notación de arriba, alfa más beta por B y alfa más beta por C. ¿Listo? Ya como que ahí la cosa va. Mientras que este sería alfa veces A, alfa veces B y alfa veces C. Y por otro lado, supuestamente sumado con beta veces A, beta veces B y beta veces C. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto es esto. O sea, aquí no hay nada que hacer. Pues si quieren distribuirlo, alfa A más alfa B, ¿cierto? Alfa B más beta B. Esto no es, este me quedó aquí como choneta, ¿no? Espera un momento, como que aquí la embarré. A ver, esto es alfa B, más beta B, más beta A, perdón, más beta veces A. Eso. Sí, o sea, el primero por el primero, el segundo alfa veces B, beta veces B, y el tercero sería alfa veces C más beta veces C. ¿Listo? Mientras que aquí, ¿cuánto haría esta suma según esa regla? Sería el primero del primero, la suma de los dos, ¿cierto? Y obviamente el tercero, o sea, beta veces C. Y por lo tanto, sabemos que esto no, como que no tiene muchas chances, no, sino chances de ser esto. Pues tampoco cumple, no cumple. Eso hay unos que sí cumplen y otros que no cumplen. Este no lo cumple, este sí lo cumple. ¿Eh? El E sí no lo cumple, el F no lo cumple. Por ejemplo, ya, ahí no voy a extenderme mucho con el ejemplo. Díganme ustedes si cumple, digamos, el C, a ver, rapidísimo. Sí, estos de acá sí los cumplen, ¿listo? Sí los cumple, sí se cumple. ¿Listo? Entonces, digamos, si se cumple. Aquí vamos a ver que si se cumplen estos de allá, quedan como tarea, ya que ustedes conocen este pedazo de ejercicio. Y obviamente esto empieza a ser como la teoría. Digamos, es un conjunto de operaciones y ahí va. Por ejemplo, muchachos, ejemplos de espacios vectoriales clásicos. ¿No? ¿Cuáles son esos ejemplos básicos del espacio? Bueno, aquí les dejo un momento para copiar. No sé qué tanto estén, digamos, siguiendo el hilo. Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Los escucho. No, profe, pero sí, un momentico para copiar. Listo, mijo, 2 segunditos para copiar. Gracias. Voy por un vasito de agua.
Ya, mis hijos. Uy. Uy. Estamos esperando que la bondad suya algún día brille. Vecina. ¿Mm? Bueno, chicos. Ahora la estoy esperando yo. Qué linda. Linda usted. Ojo, muchachos. ¿Mm? Entonces, habitualmente tendríamos que ir por algo acá. A ver. ¿Mm? Ojo, chicos. Observación y nota importante. Ojo, nota. Aunque el ejemplo de atrás no. Nota. ¿Mm? Pero importante. Ojo. Para hacer un espacio vectorial, ojo, para hacer un espacio vectorial, ¿m? Digamos, se debe cumplir todo, se deben cumplir los 8 axiomas. Los 8 axiomas. ¿Listo? ¿Qué traduce, muchachos? Si uno no se cumple, ojo, si uno no se cumple, ¿m? Ojo, si uno no se cumple, ya no es espacio vectorial. ¿Listo? Ya no es espacio vectorial. ¿Listo? Si uno, con uno, ojo, pues esto lo voy a poner como en un recuadro aquí, fucsia. ¿Sí? ¿Mm? Ojo, ya para que sea un espacio vectorial tiene que cumplirlos todos. Si hay uno que no se cumple, no se cumple. Como ustedes no creen en mí de que esto va a ser muy común, ustedes se van a dar cuenta que lo primero es haga ejemplos y haga ejemplos y haga ejemplos de esto. Así que vamos a ir a un pequeño, digamos, extracto. ¿Qué es lo que vamos a decir? Digamos, en este orden de ideas, si ustedes se dan cuenta, existen, digamos, varios conjuntos que son bien interesantes. Vamos a ver ejemplos, porque es que habitualmente quiero que ustedes, digamos, quiero que veamos un ejemplo de lo que sí no puede ser, lo que podría y no podría ser, por ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de este me gustó, o alguien que guste un número. Miren, aquí les pongo un ejercicio. ¿Cuál les gustaría ver de esos ejercicios? Yo les propongo que veamos algo de, ¿cierto? Digamos como muchachos, por ejemplo, ven el 12. El 12, yo les puedo decir que, digamos, a ver, yo les voy a explicar algo del 12. Entonces, como para que ustedes realmente vengan conmigo y vengan y hagan todo ese proceso con toda la calma del mundo. Si ustedes hacen este puntito, se van a dar cuenta, el 12 dice algo así. O sea, como quien dice, voy a copiar y lo traigo acá y les explico cómo sería esto. El ejercicio 12 dice lo siguiente. El conjunto de todas las ternas ordenadas, o sea, R3, con las operaciones, la suma es... Miremos ustedes, enfóquense en mirar eso. Ojo con eso. Enfóquense en mirar esto. La suma es x más x', listo, y más y', o sea que la suma es usual. Ojo, ojo con eso. Ustedes están diciendo, ojo, ¿será que R3 con esta suma así definida y con este producto por escalar es espacio vectorial? Lo que les están diciendo. Entonces ustedes van y miran y dicen, bueno, ojo con eso. La suma, y aquí sí ponen la cuestión, la suma es la misma que la usual. Ojo. Digamos la suma más, o sea, la suma usual, ¿cierto? Esta suma que ustedes es la misma suma usual. Ojo con eso. ¿Cierto? Entonces la suma es la misma suma usual. Entonces, digamos, debe cumplir, digamos, los axiomas. Digamos, A, B, C y D. ¿Por qué, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, pues obviamente aquí está diciendo
Que sea conmutativa, pues sí, ya sabemos que esa suma es conmutativa, asociativa, modulativa, invertida. ¿Por qué? Porque esa suma es la usual. Ya sabemos que esa suma, ¿cierto? Digamos, es la normalita. Entonces, habría que verificar los siguientes. Habría que verificar, ¿cierto? Vamos los otros. Entonces, vamos a ir recordando uno por uno. Por ejemplo, ya voy a poner entonces A, B, C, D, E. A, B, C, D, entonces vamos con E. ¿Cuál es el E? ¿Cierto? Que alfa, producto punto, con U más B, ¿cierto? Por un ladito debería ser igual a alfa punto U más alfa punto B. Chicos, y aquí sí voy a pedirles un enorme favor. Vamos a poner esa misma notación de que, ¿sí? Vamos a decirlo por aquí para que no se nos genere tanto conflicto ni nos vayamos a morir, ¿cierto? Vamos a pensar que U es ABC, ¿sí? Que B es igual a ABC de EF. Listo. Entonces, por favor, muchachos, yo desayo con eso. Alfa punto U más B. ¿Quién es U más B? Pues sería A más D, porque es la suma usual, coma, B más C, y, perdón, B, perdónenme lo de la vida. Chicos, tranquilos, no me odien, cálmense, A más D, B más E, y C más F. ¿Listo? ¿Y cuánto es el producto punto? Tienen que mirar muy bien la operación. Dice, deja quieta la primera, deja quieta la última y la segunda la vuelve en 1. Entonces yo hago caso. A más D, dejo quieta esa, me da un 1, ¿cierto? Y C, F. Chicos, C más F. Entonces, ese sería la operación. Eso me da. ¿Será que es igual por acá? Tarea para ustedes. ¿Cuánto da este segundo renglón? ¿Vale? Un segundito para ustedes. ¿Cuánto les da ese segundo renglón? Ok, muy bien. Me encanta que le duela a la vecina. Profe, vaya palabra positiva. No entendí esa segunda. No entendí. No, esa no. O sea, ¿cómo la vas a hacer? Primero es alfa por el primero, alfa por el segundo y después lo sumas, ¿vale? La de arriba. Es que mira que la operación que te está diciendo. ¿Cuál es? ¿Lo que está en morado? ¿Cómo desarrollaste la E? Bueno, es que la propiedad es ver que estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Es como si se hubiera distribuido, pero con el escalar. Sí. Entonces, por eso digo, bueno, ¿cuánto es U más B? Pues U más B sí me está diciendo, mira, la suma es la usual, o sea, la suma es la de toda la vida, o sea, sí. La primera con la primera, el segundo con el segundo. Entonces, si U es esto y B es esto, pues A más D, coma, B más E, coma, C más F. Sí. ¿Cierto? Y eso sí lo multiplicas por el escalar. ¿Qué hace la operación por el escalar? Mira que lo que está diciendo aquí es, yo dejo quieto la primera, dejo quieto la última, pero esta de acá la voy a volver un 1. ¿Listo? ¿Listo? Entonces por eso te digo, es que cogió la primera esa más de la dejó quieta, la última también la dejó quieta, pero la segunda, mira lo interesante. Sí, mira, sí se devolvió un 1. Entonces por eso está. Vámonos acá, muchachos, yo les ayudo. ¿Quién sería alfa.u? Alfa.u, ¿quién es? Sería A, el segundo lo vuelve un 1, y el tercero lo deja quieto, ¿cierto? Sería A1C, porque el segundo puesto siempre lo va a volver 1. Y a esto lo sumas con alfa.b. ¿Quién es alfa.b? D, porque el primero lo deja quieto, el segundo lo vuelve un 1 y el tercero lo vuelve una F. Y la suma es la suma usual, o sea, A más D, ¿estamos de acuerdo? 1 más 1, A2. Y C más A, no paila. ¿Lo ves? Mira, ahí automáticamente ya morimos. ¿Por qué morimos? Porque mira que la primera posición será igual, la segunda posición, pero ya aquí, por este F, por esto de acá, y acá, y acá, ya la cosa no va a funcionar. ¿Me hago entender? Ahora sí, un poquito mejor. Entonces, claro, no son iguales. No son iguales. Y por lo tanto, digamos, no se cumple la propiedad. Entonces ya con eso sé que no es un espacio vectorial, porque ya no se cumple esa propiedad. Para que sea el espacio vectorial tiene que cumplirse todas, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, si me preguntan, eso es espacio vectorial, ya comprobarse, ya automáticamente sé que no es espacio vectorial. ¿Listo? Basta con exhibir alguna propiedad que no se cumpla. ¿Me hice entender ahí? Rosángela.
Sí, profe. Gracias. Listo. Vamos a probar otra. Por ejemplo, a veces de E, F, FG. Vamos a probar la G entre todos, ¿vale, chicos? Pero los necesito a todos. Es que me deja muy solito. Quiero mirar si alfa producto punto con beta producto punto con U. Eso es lo mismo que alfa por beta en los reales, producto punto con U. Prueben estas dos. Quiero ver si son iguales o no son iguales. 2 minuticos para ustedes que lo comprueben, ¿vale, hijos? No está, profe. Bueno, dicen que creen que les da que sí. Vamos a ver cómo sería. Alfa, beta, producto punto, A, B, C. ¿Cómo sería? Alfa, producto punto. ¿Mm? ¿Qué le hace el B? La primera la deja quieta, la segunda la vuelve un 1 y el tercero le hace esto. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto sería? Alfa. ¿Mm? ¿Qué hace este alfa? El primero lo deja quieto, el segundo lo vuelve un 1. Ah, ya era un 1, qué embarrada. ¿Mm? O sea, no le hace nada. Mientras que esto, ¿qué hace, muchachos? Alfa, bro, eso es cualquiera por eso, pero entonces, ¿quién sería? ¿Mm? Es como si ese escalar fuera cualquiera, alfa por beta, ¿cómo sería? Por ABC. Entonces, ¿qué hace? El primero lo dejó quieto, el segundo lo volvió un 1 y el tercero lo volvió C. Eso quiere decir, estas dos cosas, ¿cierto? Que por lo tanto sí se cumplen, sí son iguales. ¿Mm? Sí son iguales, entonces sí se cumple. ¿Listo? Y lo último, chicos. Entonces C más D producto punto con U. ¿Mm? Este tampoco se va a cumplir, muchachos. ¿Vale? FGH. Vamos con otro, muchachos. Sí, entonces vamos a ver eso.
Entonces, ¿cuánto sería alfa? A ver si verifiquen. Alfa más beta, producto punto con U. Vamos a ver si eso es igual a alfa, producto punto con U, más beta, producto punto con U. ¿Cuánto les daría esto? ¿Mm? No sé si estemos de acuerdo que esto es alfa más beta, producto punto, especial con ABC, ¿cierto? Entonces sería como, el primero lo dejamos quieto, el segundo lo vuelve un 1, porque no importa cuál es el escalar, lo vuelve un 1. ¿Cierto? Es un escalar, entonces por lo tanto no importa. Y el C. Mientras que aquí, bueno chicos, ¿les da o no les da igual? Un minutico para ustedes. ¿Listo? Hágale pues. Estoy de acuerdo con Rosángela. O sea, me dio alfa por U, me da A1, C. Sumándole con beta punto U sería ABC, digamos, D1F. Que al hacer la suma, como es una suma, perdón, como es, perdón, es también, perdón, también daría eso, ¿no? Que no importa el escalar realmente en este ejercicio. A1C. Y eso me va a dar 2A, 2 y 2C. Entonces, por lo tanto, no son iguales. Entonces, por lo tanto, no se cumple. ¿Listo? Chicos, acá, para que ustedes se den cuenta, con una sola, que no se cumple, ya no es espacio vectorial. ¿Lo vieron, hijos? ¿Está claro? Claro, pero es que la suma de bolitas suma coordenada, coordenada. Johan, ¿listo? En este caso la forma de la suma es la usual. Recuerda que en cada ejercicio hay una suma y ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden. La suma de matrices, la suma de matrices y la suma de vectores usuales, ojo con eso. Rn con la suma y el producto múltiplo, ¿cierto? Las matrices de 2 por 3 con la suma, perdón, de m por n, perdónenme. Les hacemos un seguimiento hombreado aunque cuerpo a cuerpo. Lo manejamos de manera virtual y remota durante esta semana, igual como tenemos m por n con la suma y el producto, digamos, con la suma usual. Yo también entiendo que contratar un bus de 30 personas para 3 seres humanos con la suma usual
y el producto por escalar Desde nosotros, desde la academia, podemos que hemos manejado para esto, remota, con la supervisión de los coordinadores escalar, que están ahí también ¿cierto? pendientes. Con la suma usual y el producto escalar, digamos, son productos, son espacios vectoriales. Estos sí, muchachos. Espacios vectoriales. Ojo. Listo. Por ejemplo, otro, muchachos, FGH. Otro ejemplo, el ejemplo del día de hoy, muchachos. Ejemplo. ¿Cierto? Miremos este otro ejemplo para ir, digamos, vaticinando lo que vamos a hablar ayer. Mañana, perdónenme. ¿Sí? Veamos esto, muchachos. Por ejemplo, miremos esto. Pero la verdad no me hubiera gustado, allá no me entra el sol ni nada. Mira allá. Veamos este de acá. Cositas de ese estilo. Miremos Me este. daba más el sol en el quinto, pero cuando hacía días esperados como hoy, que uno llega y está haciendo Veamos este para que usted lo vea. Doctora Visa, simplemente para que lo tengas en edad, otra alternativa para la gerencia o para la persona que estás consultando es que nosotros de la academia podemos hacerlo virtual o remoto con la supervisión de nuestros coordinadores. Mire que ahí nos está poniendo algo en R2. Como nosotros ya sabemos, ¿cierto? Y aquí sí tengo que aprovechar un poquito de esto. ¿Sí? Recordemos que esto es R2, ¿cierto? Sabemos que R2 lo podemos notar así. No hay ninguna dificultad para hacerlo de manera remota estos días, igual como estamos en rotación. Esto es X, esto es Y. Estaría bien hacer. ¿Listo? Técnicamente R2 es todo, pero aquí nos está diciendo todos los pares ordenados reales, donde X y Y sean mayor que 0. Ojo con eso. Quiero que ustedes se den cuenta que al poner esa parte, los que son mayores que 0, es como si nos pusieran técnicamente solamente un segmento del conjunto. Digamos que ellos estén conmigo acá, no conmigo acá en la oficina, sino en una oficina aquí, que yo estoy acá presencial y como fue yo nos van a ir remoto, pues y estaríamos atendiendo también las necesidades de gerencia y no habría como... O sea, solo se contempla un segmento. Sí, pues esperemos a ver. Sí, o sea, solo es este segmento de acá, no es todo. Por ejemplo, muchachos, ¿qué es lo que dice acá? Mírenlo así, muchachos. La suma usual y el punto por escalar, eso es usual. Entonces, déjense cuenta que ustedes aquí tienen la suma usual y tienen el producto por escalar usual. Igual ellos están acá. Entonces, técnicamente, como la operación no cambia, se supone que no debería cambiar. Pero, ¿dónde puede estar la cosa realmente dañada, mis queridos jóvenes? La cosa se puede dañar, y aquí sí es donde yo quiero ser muy claro, en que esto no es un espacio vectorial. ¿Y por qué no es un espacio vectorial? Pues piensen ustedes en un vector que esté por acá, ¿sí? Ya ustedes saben vectores, ustedes ya son unos duchos, ustedes, por más faltaba más, ustedes son lo más lindo del mundo, entonces ahí está uno. O tampoco lo más lindo del mundo, pues también no entré en detalles. ¿Cierto? Entonces, técnicamente, si eso es U y eso es B, pongámonos más o menos un poquito imaginativos, vamos a poner un poquito inventivos, sabríamos que, no, este sí tinta en negro. Sabíamos que U más B, ¿dónde está? Pues U más B debería estar como por, a ver, vamos a ponerle una formita, U más B estaría por acá, más o menos. O sea, alcanza a entrar en el mismo espacio. Eso significa que en este orden de ideas, pues parece que la suma sí está. Claro, si esto es positivo y esto es positivo, pues la suma de cosas positivas tendrá que ser positivas. Pero aquí habla de multiplicar por C. Y ahí es donde la embarrada se daña. ¿Por qué, muchachos? Resulta que si usted tiene un espacio vectorial cuyo respuesta sea, por ejemplo, digamos obviamente esto, y voy a ponerlo por acá, digamos un vector que vaya por acá,
Si este vector de por acá, mírenlo por ahí, ¿sí? Si yo lo multiplicara por -1, por -1,5, el hecho es que no me importa cuál es la magnitud, pero lo digo por un múltiplo, digamos, del 0, o sea, perdón, por un múltiplo negativo. Si yo lo multiplico por algo que sea negativo, no sé si todos estamos de acuerdo totalmente en que si aquí está u, por aquí estaría -u, ¿m? O sea, como que echando para atrás. Y entonces se sale de mi conjunto de referencia. ¿No me acuerdo? O sea, como quien dice, ya este señor no está en los dominios que se supone debería estar. Y por lo tanto, mis queridos amigos, a este señor ya no le puedo decir que sea un espacio vectorial. Es otra cosa, ¿sí? O sea, ya no puede ser porque es que no cierra sus operaciones. Es como si usted, ¿cierto? De un momento a otro le resultara, digamos, por fuera, jugando por fuera de las reglas, ¿no? O sea, aquí es donde se puede mover. Resulta que si usted multiplica por -b, en este caso, y -b, pues ya se le está saliendo de su conjunto de referencia. ¿Cierto? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Pues realmente, si ustedes se dan cuenta, pues se sale. Entonces, digamos, la suma no es cerrada. O sea, la suma, ¿cierto? Si coge obviamente ese espacio, se ve y pues envía elementos de B. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero el producto por escalar puede que usted coja, ¿cierto? Un número real, un elemento de B, cuando vaya y mire, yuca pan yuca es lo que estoy diciendo. Y por lo tanto esta operación no está bien definida. Y como no está bien definida, no es buena operación. Y si usted no habla de una buena operación, no me puede venir a hablar de axiomas. Es decir, ¿usted me puede dar una operación? Sí. Pero si no está bien definida esa operación, automáticamente dice, ay, los axiomas, pero ¿qué axiomas si es que no tiene una buena operación? Ni siquiera me hablemos de operaciones. Es como si, por ejemplo, yo hubiera estado hablando de matrices, ¿cierto? Que al sumarme de una función, lo que yo les decía, eso no está bien. ¿Está claro para todos, mis queridos jóvenes amigos? Porque este de acá no es un espacio vectorial, ¿cierto? No es bueno. Eso quiere decir que no, como por conclusión, digamos, no es espacio vectorial por esa razón. Entonces, mire que no tuve ni siquiera que probar las operaciones. Las operaciones estaban mal definidas. Profe, una pregunta. Señor mijo. O sea, en cada ejercicio nos tienen que definir absolutamente todo, por decirlo así. Todos les dicen quién es la operación, cuál es el conjunto, sí señor. Y por qué está multiplicando y todas las cosas. Poder aplicar axiomas. Exactamente. Ah, ok, listo. Entonces, pero por ejemplo, lo que les digo, y saltándome un poquito, noten si ustedes que, por ejemplo, en estos espacios vectoriales dicen que los vectores son un espacio vectorial, las matrices son un espacio vectorial, las funciones son un espacio vectorial, los polinomios son un espacio vectorial. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta, y miren que no es que yo sea un ogro, los ejemplos que estamos viendo aquí son supremamente sencillos. Aquí nadie nos está diciendo. Les voy a dejar este de acá, y este de acá se los dejo como un ejercicio interesante, y algo que sí es un subespacio, que sí es un espacio vectorial. Es decir, ver que con las sumas, ¿ven? Vean como la suma es igual, ¿no? Es igual, pero ¿cuál es la cuestión? Aquí sí ponen una condición, y es que como que la última coordinada siempre debe ser 0 para estar en el conjunto B. O sea, el conjunto B son como todas las coordenadas, pero mochando un mochito, ¿sí? O sea, mochando el 0 siempre. Entonces, ay, es que yo tengo no tengo el 0 el último mochadito. Ah, no, paila, usted no puede entrar a este bar, ¿cierto? Es un poco así como, ¿sí? Sí, ay, que, sí. Ah, que ¿quiénes están? ¿Dónde están los que tienen el dígito 0? Listo, ahí están todos felices, ¿no? Pero entonces miren que aquí están los mochaditos. Pero la suma, digamos, al menos en principio, es exacta y, digamos, el punto por escalar es usual. O sea, como quien dice, ustedes den cuenta y traten de verificarlo si es espacio vectorial. O sea, vean y verán que si es conmutativo, si es modo, ¿cierto? Desen cuenta. Y casi todo se va a heredar como, bueno, como que sí, como que la misma cuestión que la otra. Entonces, técnicamente es un ejercicio más de reescribir bien las propiedades que ya hemos probado, digamos, hace un tiempo, y ya, pero por ejemplo, miren que tampoco es que sea mucho lo que se está trabajando. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes lo que ven es como un ejercicio de probar esto con cierto detalle, pero sin excederse. Entonces, como el ejercicio de hoy era bastante difícil, que era conocer estas cuestiones,
pues obviamente me interesa más que hablemos ya en ciertas cuestioncitas más precisas que son los subespacios. Estos obviamente ya los vamos a trabajar la próxima sesión, ¿listo? Pero bueno, de momento pues quiero que ustedes se queden concentradísimos con esa cuestión, ¿listo? Entonces vamos a ver por ahí rapidito eso, ¿vale? Ya lo que me interesa es llegar a subespacios. Y una vez lleguemos a subespacios, pues créanme que la cosa va a empezar a ir mucho más rápido. Ahí es donde se pone esto, ¿no? Independencia lineal. Bueno, ahí vamos, muchachos. De todas maneras, ya en el canal he grabado unos videos de esto, entonces al final de la semana sí les voy a enviar los links de los videos de una vez para que ustedes puedan tener eso, digamos, relativamente más facilito. ¿Les parece, mis hijos? Porque esa clase de hoy sí sé que es densa, lo sé que hoy la clase de hoy sí es muy densa. Entonces, como sé que ya deben estar súper cansaditos. No, no. Bueno, lo que pasa es que un espacio vectorial tiene estructura. Y vamos a ver que obviamente uno de los axiomas que más importa, digamos, de un espacio vectorial es que tiene base. Entonces, digamos, ese es el secreto de un espacio vectorial, que tiene una base. Y tiene un concepto que se llama digamos, las bases. Son lo que quiero llegar. Entonces, ustedes tranquilos y ya iremos llegando. ¿Listo, chicos? Tranquilos, muchachos. La próxima nos vemos para ver independencia.